¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes a la noche aquí en TVN. Uno de los principales petitorios de la calle durante los casi 35 días de movilización es el costo de la vida, el costo de los alimentos, el costo de la luz, el costo del agua, el costo de la vida también. Tal cual, Andrés. Y la realidad es que el 60% de los hogares de nuestro país gasta más de lo que recibe en ingresos. Y es por eso que hay tantas familias endeudadas. Y vamos a comenzar con alguien que ya es amigo de la casa, Enrique Román, economista. ¿Es Chile uno de los países más caros para vivir en Latinoamérica? Sí, es uno de los más caros y resulta súper extraño cuando uno viaja sobre todo a países mucho más desarrollados y compara el costo de cosas corrientes en relación, y cada vez uno las va encontrando más baratas. Y no es que la gente en esos países encuentre que el costo de la vida está disminuyendo, sino que comparativamente más alto. ¿Quién podría haber dicho hace 6 o 8 años atrás que uno puede comprar ropa más barata en Londres que en Santiago? ¿Ah? ¿Y quién podría decir, digamos, que en París uno puede almorzar en un buen restaurante o cenar en un buen restaurante más barato que en Santiago? O sea, algo está pasando. Y eso tiene, digamos, una explicación. Cuando uno descompone el índice de precios al consumidor, la descomposición es transables y no transables. Los transables son aquellos productos que se pueden comprar desde el extranjero y que se pueden vender en el extranjero. Y los no transables están compuestos básicamente de servicios. No solo servicios, pero fundamentalmente servicios que no se pueden vender en el extranjero, sino que solamente se producen para ser consumidos dentro del país. Y el índice de precios de los no transables va muy por arriba del precio de los transables. O sea, nuestra economía opera competitivamente en aquellos productos que se exportan e importan con precios similares a los precios internacionales. Pero en el campo de los servicios, fundamentalmente, los precios son muchísimo más altos, y cuando uno mira las líneas de tendencia, por ejemplo, de nuestros principales socios comerciales, el IPC chileno es más alto que el de China, es más alto que el de Estados Unidos, es más alto que el del conjunto de la Comunidad Europea. Entonces, si ellos son nuestros socios comerciales. El IPC lo que mide el costo de la vida. El costo es la de la canasta vida. de productos, que son más de 300 productos que mide mes a mes el INE. Y aquí quiero ir con Benjamín Jordán, abogado y coordinador de expertos en deudas.cl. A ver, cuando uno, por ejemplo, aquí, para mí por lo menos, el principal predictor de lo caro que es el costo de la vida cuando uno pregunta a extranjeros. Hoy día en nuestro país hay más de 1 millón de extranjeros viviendo en Chile, de todo tipo de nacionalidades, y tú le preguntas qué es lo que más te ha llamado la atención en el último tiempo en nuestro país y todos te dicen lo caro que es vivir, lo caro que es comer, lo caro que es arrendar un departamento, arrendar una pieza. ¿Qué pasó en la última década en Chile, Benjamín, que los precios se fueron tan a las nubes? Bien, la Cámara Chilena de la Construcción hizo un estudio en que se señalaba que más o menos los sueldos habían aumentado desde el 2011 al 2019 en un 24%. Sin embargo, las viviendas, por ejemplo, subieron en un 68%. De manera que, evidentemente, en el tiempo han subido los sueldos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero ha subido desproporcionado los costos de la vida, como por ejemplo vivienda, que yo creo que es uno de los más importantes. Ya, por ejemplo, hoy día se habla mucho a propósito de la reducción de tasas de hipotecarios, si conviene o no comprar una casa, por ejemplo. Pero también uno puede ver de que... Con ese precio de casa, ¿quién puede acceder al final a comprar ese es el punto. El punto es decir... esas buenas tasas accede muy poca gente porque es una cantidad de condiciones que quizás hoy nadie... día, tú, Bueno, el consolidado ayer digamos, de la tasa de interés es 1,9, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, las casas están altísimas, ¿no? Los valores de las casas. Entonces, por ejemplo, la persona no puede acceder hoy día ya casi al sueño de la casa propia, porque en realidad compraría una casa muy pequeña y un costo muy alto. Y esto lo que viene a decir un poco es que en el fondo han subido el costo de la vida en general, pero también hay que entender de que no partimos desde cero, ¿ya? Porque hoy día en Chile hay más de 4,5 millones de personas sobreendeudadas. Exacto. La mediana, o sea, lo que gana la mitad de digamos, una persona que vive en Chile hacia abajo son 400... ¿Pero cuánto de la deuda tiene que ver con el día a día? Porque muchos expertos en deuda, y tú lo puedes corroborar, te dicen que cuando las personas empiezan a endeudarse en la vida cotidiana, en pagar las cuentas, en comprar la comida, ahí estamos en un problema grave. Coincido totalmente, digamos, en este caso con Enrique, porque en el fondo lo que te quiero un poco plantear es que los productos en general, ¿cierto? Productos que vienen de afuera, básicamente nosotros tenemos muchos tratados internacionales, nosotros tenemos 26 acuerdos comerciales con 64 economías, ¿cierto? Pero por otro lado lo que se resiente acá es que el costo de la vida diaria, de los servicios básicos, en general de vivir, es el caro, ¿no? Sí. No en general comprar un producto, o sea, mucha gente incluso viene a Chile a comprar productos más baratos, ¿me entiendes? Entonces básicamente es el valor del día a día el que resiente en las personas más que cualquier otro. Abogado, pero por ejemplo, hablamos de este 60% de las familias chilenas que están sobreendeudadas y para poder vivir y siguen gastando más. Caen en DICOM.
yo me pregunto, ¿cómo pueden salir de este círculo vicioso porque van a seguir endeudados? ¿Cómo pueden avanzar ese tipo de familias? Lo primero es señalar de que evidentemente lo que dice la realidad es que no salen, digamos. O sea, en general, cuando uno ve el informe de Equifax con la Universidad San Sebastián, que es como uno de los más... 4 millones. Claro, pero también Demoroso. dice de que la medición, siempre los que estaban sobreendeudados siguen sobreendeudados. Y todos los años sube y ya llegamos a un nivel, digamos, de tal conformidad con el tema, que incluso en la última medición dijo, bueno, pero se subió solo un 2,3. Como diciendo, oye, si estamos en niveles catastróficos de sobreendeudamiento en Chile, si sube un 2,3 es muy catastrófico, porque en realidad, evidentemente, esto tiene que ir bajando, no puede seguir subiendo. Pero llevemos el costo de la vida quizás a las cuentas que Ok. pagamos mes a mes, por ejemplo. Humberto Verdejo, tú eres experto en energía, el departamento justamente de energía de la USACH. Estamos en el podio en Chile de las cuentas de la luz más caras. ¿Por qué? Por la naturaleza propia que En América Latina, digo. que tiene nuestro sector. O sea, desde que se liberalizó el mercado eléctrico en la década de los 80, nosotros éramos un país con harta hidroelectricidad y el resto lo satisfacíamos con carbón. Pero ¿qué pasó después? Llegó la sequía y hasta el año 2005 teníamos un desorden regulatorio tremendo. Es decir, las empresas distribuidoras cobraban lo que querían, no había mayor regulación. Y a partir del año 2005 se implementó una política de mediano y largo plazo para bajar las tarifas. Pero lamentablemente no fuimos capaces de socializar esa información con la gente y todos los años, y nosotros lo conversamos varias veces durante este año, las cuentas van a bajar, pero en el futuro. Y lamentablemente el tema de la electricidad es de uso básico para la gente, o sea, partiendo por O sea, lo que hemos visto este año, ya tuvimos una subida de 10%. Se venía otra, pero el gobierno tomó medidas justamente para que de aquí en adelante las alzas se fueran atenuando, una suerte de mecanismo de estabilización. Si no se hubiese implementado este mecanismo de estabilización, a mediados del 2020 hubiésemos tenido un incremento acumulado en torno al 35% de la cuenta. ¿Y qué pasa en otros países que la cuenta de la luz o la luz es mucho más barata que en Chile? ¿Qué no hacemos en Chile para que la tengamos más barata? Primero que todo hay que entender que Chile es uno de los países íconos a nivel mundial en que entregó la generación, la transmisión y la distribución al sector privado en la década de los 80. Entonces el Estado no tiene ningún mecanismo bajo el cual pueda de una u otra manera intervenir. Y en esta lógica de libre mercado, el sector eléctrico ha ido evolucionando a una situación en que el mismo mercado regula desde el punto de vista de las obras. Ya hemos aprendido que el mercado no se autorregula. Efectivamente, ahí es donde nos equivocamos, pero insisto, el tema puntual es que las medidas se tomaron a partir de 2005, 2015. Se intentó hacer algo y algo que vamos a tener efecto en el futuro. El problema está en que qué ocurrió en ese periodo de tiempo en que no hicimos nada. Y la gente, con total comprensión, se cansó, porque ¿cómo vamos a tener alzas de 10, 15% cada 6 meses? ¿Cuál era el argumento? Era insostenible. Sí. Y de una u otra manera, la luz pasa a ser, o la electricidad pasó a ser un elemento gatillante en la discusión social con el famoso tema de medidores. Eso vamos a ir después. Vamos ahora con el tema del agua, porque también, superintendente Jorge Rivas, el tema del agua, más que el costo, porque el costo quizás en Chile no es tanto tema el costo del agua si lo comparamos con el resto de, por ejemplo, de América Latina. Pero la calidad del servicio, lo que pasó en Osorno, lo que pasó en Puerto Octay, lo que pasó justo antes de esta explosión social, aquí al ladito, en Providencia, con la rotura de matriz, la respuesta, al parecer, de las empresas en el caso del agua es lo deficiente en nuestro país. Sí, coincido con ese diagnóstico. Tenemos tarifas relativamente contenidas respecto del concierto mundial, incluso menos que la media. Pero el desafío es la calidad del servicio y ahí tenemos un problema porque está envejeciendo nuestra infraestructura. Empresas sanitarias que tienen infraestructura de 50 años, 70 años, 80 años y como está planteado nuestro... Esas son las cañerías, las cañerías, los estanques... Lo que pasó hace Lo que poquito. pasó en Providencia. Efectivamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro modelo tarifario es de un tipo en el cual no tenemos muchas herramientas para obligar a las empresas a ir reponiendo. O sea, ustedes como esa superintendencia no pueden infraestructura. hacer mucho, no tienen muchas herramientas. Nos faltan herramientas, efectivamente, porque tenemos una ley que data de hace 30 años, ¿ya? Que nació esa ley con otro espíritu. Eran empresas estatales, públicas. Por lo tanto, no había un regulador que se pensó para castigar a esas mismas empresas públicas. Porque, por ejemplo, superintendente, ha pasado lo que pasó recién en Providencia. Lo mismo había pasado hace 3 años. Incluso cuando uno va investigando en el tema, la misma empresa que era responsable de lo que sucedió ahí
no dejaba, por ejemplo, que los trabajadores fueran a declarar a la justicia para entregar los antecedentes de lo que sucedió. O sea, la empresa al final hace lo que quiere. Esa multa hasta el día de hoy no la paga porque la tiene judicializada. O sea, al final la autoridad está de manos atadas. Sí, tenemos herramientas, nos gustaría tener más. Estamos tramitando un proyecto de ley. Después de 30 años vamos a actualizar la ley y yo creo que va a ser muy bueno porque vamos a tener más herramientas y poder dar las señales adecuadas. ¿Cuáles son las señales adecuadas? Cuando hay problemas de calidad de servicio, las empresas se exponen a multas y nosotros, por lo tanto, multamos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que hay multas que no son muy altas, no son para esas, no son disuasivas para las empresas, por lo tanto, no podemos corregir esa conducta. Y lo que estamos postulando es que podamos subir algunos máximos de las multas para corregir y a las empresas les duela tener problemas de calidad de servicio. Exactamente, y como todos los programas nos gusta llevar a la realidad, al caso mismo, y el día de hoy tenemos dos invitados, dos casos, con coros excesivos de luz. Tenemos a Felipe Acevedo y también a Daniela Brito, que les damos la bienvenida. Me encantaría que nos contaran ustedes mismos su caso y que ojalá con los expertos y quizá la gente de su casa se va a sentir identificada, podamos resolver un poco las dudas que tiene la ciudadanía. Por favor. Daniela. Gracias. Buenas noches. Lo que nos pasó a nosotros, bueno, principalmente a mí como familia y como jefa de hogar, hasta unos ciertos meses, hasta el mes de agosto más o menos, la cuenta llegó normal. ¿Qué es normal? Normal, 17, 22. Ok. El promedio de un hogar en nuestro país que son 20 lucas. Claro, normal. Lo que uno ¿Cuántas consume... personas, perdón? Daniela, ¿en tu hogar cuántas personas viven? Nosotros somos 3. Perfecto. Sí. El consumo, entre comillas, normal. ¿Y qué pasó? Resulta que al mes siguiente me llega un consumo de 90.000 y tantos pesos. Al mes subsiguiente de 153.000 pesos. Cuando me llega este consumo de 90.000 pesos, yo pensé que yo era la única. Lo subí a las redes sociales y me encontré con la gran novedad de que hay muchas personas Afectadas con lo mismo. en Melipilla. ¿Y tú fuiste a la empresa? De donde yo vengo, sí. Cité por la red social a todas las personas un cierto día para también saber si era verdad, porque uno en las redes sociales ve, Uno ve de todo. aguanta todo. Entonces, pero cuando llegó mucha gente y me empezaron a pasar sus casos cada uno, yo me di cuenta que la realidad que hoy día estamos viviendo en Melipilla y como chileno es totalmente distinto a lo que de repente uno escucha por ahí. Daniela, ¿y era la primera vez que te llegaba una cuenta así excesiva? Porque de repente uno lo ve la cuenta y dice, quizá tuve esto, y uno de repente no pesca, uno no se O hay meses queja. que uno consume más que otro. Entonces quizá no le llega mucho. ¿Era la primera vez que te llegaba una cuenta y tú digas? No, voy a subir las redes sociales? no era la primera vez. Lo que yo, claro, el año pasado me llegó una cuenta por 200 y tantos mil pesos. Es Yo mucha dije, diferencia. A mí, claro, yo fui a la empresa a ver qué estaba pasando y me dijeron, no, lo que pasa es que hay una fuga y uno, claro, uno se queda Con eso. ¿Una confiado fuga de porque electricidad? claro, una fuga de electricidad. Uno sabe fugas de agua, pero fuga de Hay electricidad. fugas de agua, pero fugas de electricidad y uno se queda confiada de que las empresas a uno Le dicen la brindan verdad. el apoyo que uno necesita. ¿Y en ese minuto pagaste? Y claro, pagué y dije, ya, o sea, lo consumí, hay esta fuga, me cobraron 60 y tantos mil pesos por ir a revisarme el medidor por fuera, a ver si había algún problema, algún desperfecto, y bueno, pero este año no iba a pasar lo mismo, o sea, yo no estaba en condiciones, aparte que me encontraba sin trabajo, entonces es la realidad, creo, de muchas familias hoy en Chile. Entonces me puse a ver caso por caso y me encontré con la novedad de que hay personas que tienen deudas de 2 millones de pesos. 2 millones. En el caso, por lo menos en el caso de Felipe, ¿a ti qué te pasó? Hola, buenas noches. Bueno, tal como Daniela, yo también en un principio creí que era yo solo nomás que tenía ¿Ya? el problema. Y también me fui dando cuenta que era mucha más gente. ¿Qué fue lo que te pasó a ti puntualmente? Puntualmente el caso mío en el mes de agosto, que llega la boleta del consumo del mes de julio, ¿Ya? me llegó una cuenta por 114.000 pesos y fracción. Casi 6 veces más del consumo mío promedio, que está entre 16 y 19.000 pesos. Nosotros somos 4, mi pareja y yo, mis pequeños de 10 y 3 años. 100.000 pesos más. No. Entonces,
Bueno, y en un comienzo yo lo asocié, la verdad, al cambio de calefacción que hicimos en nuestra casa, que pasamos de calefacción a gas Eléctrica. a eléctrica. Por mi pequeña, básicamente. Pero después dije, no, pues no puede ser. Pues. Encontré una aplicación donde me metí, de acuerdo a la potencia de la estufa que teníamos, hicimos el cálculo, más o menos. ¿Y llegamos a la cuánto te conclusión salía? de que yo tendría que haber gastado en total la cuenta, el cargo normal del consumo, más el cargo de la estufa, no más allá de 50.000 pesos. Si me llegaba una cuenta por esa cantidad de plata, yo la pagaba tranquilo porque estaba dentro del rango de que yo había consumido relacionado con el cambio de la estufa. Cuando voy a la empresa, la primera respuesta que me dan es que no hay error, que lo que aparece en la boleta es mi consumo real y que tengo dos opciones. Una es pagar y la segunda es pagar. Pero la diferencia de la primera era que voy a repactar. Obviamente no accedí porque yo encontraba que era injusto y que no era mi consumo cuando yo lo había comprobado. Me dieron la opción de mandar a una persona, a un técnico, a verificar. Y a través de un reclamo que se puede ingresar a sec.cl también está esa Superintendencia de opción Electricidad y Combustible. de que ellos también fueran a mandar a un técnico a revisar y bueno, etcétera. Finalmente el tema de la SEC no funcionó mucho porque me llegó una respuesta después de un mes, pero tampoco era para mí, sino que era para una persona que vivía en Talca. Después me di cuenta que ese mismo correo se había copiado y pegado para muchas personas más, bueno, entre comillas. Finalmente, bueno, no pagué. No pagué, no acepté las ¿Te llegaron condiciones de pago. cuentas similares después? No, pero entre medio, cuando decidí no pagar, empecé a hacer un seguimiento de la cuenta por entre medio de la página. Entonces, un par de semanas después de lo que pasó, me meto al detalle de la boleta para saber cómo venía la siguiente. Sí. Entonces me encuentro con la sorpresa de que no estaba la boleta de 114.000 y fracción. Acá me aparecía otra boleta de 19.500 pesos. Bueno, saco un pantallazo, me voy a la compañía para ver si definitivamente se había eliminado y que no me fueran a sumar todo otra vez para poder pagar. Me dice la persona que me atiende, sí, efectivamente se hizo un recálculo, se eliminó esa boleta de 114.000 y fracción y la boleta actual es de 19.500 pesos y esa sí es la que usted podría pagar. La verdad que fue un error, etc. Decidí en ese minuto no pagar y estuve 3 meses así para ver el comportamiento y si realmente se regularizaba. Porque dentro de las respuestas que me dieron también, le echaban la culpa a la compañía externa que hacía la medición del conteo. ¿Y cómo siguió la medición de esos 3 meses que continuaron? Los subsiguientes meses se regularizó. No me ha llegado la última todavía. Tengo miedo porque, conversando con algunas personas en la noche, que ya les llegó la última cuenta, personas como el caso mío, ya les volvió a salir nuevamente Cobro excesivo. excesivo. Entonces es un tema que no ha parado. Estos casos son, Benjamín, estos casos son normales. Usted me imagino que le llega a mucha gente que les afecta, que le llega, no sé, cobro de 200 lucas, 50 lucas, 300.000 pesos, que no lo pueden abordar en un solo mes. ¿Son normales? ¿Son puntuales? ¿La respuesta de la empresa siempre es la misma? ¿Esquivar? Son normales y se ha entendido que subió, bueno, por la regulación como estaba establecida, hasta un 25% de las cuentas de la luz. Ahora ya está más regularizado porque se iba a parar, digamos, el alza. Pero lo otro que es importante señalar es que esta es desde un punto de vista económico, una demanda inelástica. O sea, no es que uno tenga una sustituibilidad o intercambiabilidad del producto o servicio. Uno necesita estos bienes, no se me entiende. Entonces, si me suben el precio, tengo que pagarlo. Lo necesito, no puedo vivir sin ellos. No se me entiende, no puedo vivir sin luz, no puedo vivir sin agua. Son bienes básicos, entonces de alguna forma las demandas al ser inelásticas las personas no pueden evitar la posibilidad de tener que pagarlo y eso es lo problemático, porque de repente tal vez en otros productos me sale mal, digamos, no sé, tengo una falla, un producto que yo compré, puedo darme un cierto tiempo para reclamar. Y el CERNAC por lo menos tiene un camino que te indica si es que el producto está malo, hay garantías, Claro. 3x3. En este caso... En este caso, ¿qué hago si no tengo agua? ¿Me entiendes? Es algo tremendo, o luz, eso es lo que es como particularmente, digamos, fundamental, y además que obviamente el agua en Chile tiene un precio, ¿ya? Así se está estableciendo, ¿no? El agua no es gratis para todo el mundo. El agua se puede entender, por ejemplo, incobrable. Tienen regímenes de incobrabilidad, en fin. O sea, lo que te quiero un poco señalar con esto es que el tratamiento de esto es particularmente importante como, digamos, como lo que uno está básicamente adquiriendo porque son productos de necesidad básica y que si uno no puede tomar la decisión de no tenerlos. Es totalmente inelástico. Yo no puedo, digamos, cambiarlo por otro producto o servicio en rigor. Superintendente, y en el caso del agua, ¿también tienen muchos reclamos? Tenemos bastantes reclamos. Hay un canal
inicial que es a través de las propias empresas sanitarias. Y después, cuando no obtienen solución, recurren a ¿Y la la respuesta de la superintendencia. empresa es satisfactoria? ¿Hay una preocupación? ¿O siempre tienen que intermediar ustedes porque al final no hay una respuesta? Muchas veces tenemos que intermediar, tenemos los registros. Por temas de cobro o de mal cobro, tenemos muchísimos reclamos, miles de reclamos al año. Y la gran mayoría se soluciona a favor de los usuarios. Así que nosotros los invitamos desde ya a que si tienen cualquier problema con el cobro, se dirijan a la superintendencia. ¿Y ustedes tienen las herramientas? Porque antes hablábamos del tema de la infraestructura, que hay pocas herramientas para fiscalizar las empresas. Aquí hay herramientas en el momento del cobro también robustas para Sí. defender a los ciudadanos. Efectivamente, tenemos todas esas herramientas, porque son herramientas informáticas, son software y por lo tanto están a disposición. Nosotros recibimos estos reclamos, tienen un número de reclamo, por lo tanto la gente le puede hacer seguimiento, tenemos establecido un plazo máximo y cumplimos. En general logramos cumplir los plazos máximos y logramos satisfacer la necesidad de la persona de que tienen los mismos problemas, digamos, de repente cuentas de 15.000 pesos se quintuplican y no hay explicación. Y no pueden- y no pueden bueno, pagarlo, y hubo errores en los cobros y se corrigen. Así que la invitación es a que nos denuncien porque nosotros comuniquen. acogemos todos los reclamos. Enrique, esta pregunta va absolutamente desde la guata como consumidora, pero yo siento que las empresas siempre tienen todas las de ganar. Como que uno dice, ¿para qué voy a reclamar? ¿Para qué voy a tomar 10 minutos, 15 minutos al teléfono si siempre va a Ojalá ganar que la fueran empresa? 15 minutos al teléfono Bueno, ese. te la hice más suavecita. Mira, te lo voy a plantear un poquitito atrás para que quede más claro. ¿Qué es lo que le duele a la gente en el presupuesto cuando yo hablaba de estos bienes que no son transables? Que tienen que entrar a pagar agua, luz, peajes, Transporte, claro. telecomunicaciones, que al volverse competitivo ha caído dentro del Sí, presupuesto. con la portabilidad famosa y Verdad. estos elementos que han ayudado. Vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos bienes que no son transables tienen un impacto dentro del presupuesto familiar brutal. Los bienes que son competitivos, la ropa, etcétera, no tienen ese impacto. Entonces, por lo tanto, la gente está sufriendo el que no les alcance el dinero para poder vivir, básicamente por el impacto de los precios de aquellos bienes no transables. Sí. Diciéndolo de una manera menos técnica, son aquellos bienes en manos monopólicas. Vale decir, todo esto que tú dices que no hay herramienta, es porque hay un solo oferente ante el cual tú no tienes ninguna posibilidad de moverte en una relación Pero precio-calidad. también, Enrique, esto es lo que se denomina un monopolio natural regulado. O sea, yo no puedo tener 4 postes al frente de mi casa de 4 empresas porque al final no hay bolsillo Se que pueden aguante. establecer competencias de otra manera, pero suponiendo, digamos, la teoría lo que dice es que como tú no puedes tener esa solución, entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado regula, genera un precio y estima una manera de tener un precio que se aproxime a una empresa ideal en sistemas de competencia. Y de esa manera lo hace. Pero en términos prácticos no tiene el Estado capacidad regulatoria para tomar todas las variables para poder fijar ese precio de eficiencia, y cuando uno lo compara en América Latina, dice son parecidos, pero no se está calculando paridad de poder de compra. Si una persona gasta en comer 100.000 pesos en Chile y gasta 50.000 pesos en Colombia, hay que comparar los 50 con los 100.000. Entonces, por lo tanto, el peso de un mismo precio no es el mismo en un lugar y en otro. Por lo tanto, nuestro problema es un problema de existencia de monopolios ante los cuales el Estado no está en condiciones, producto de una legislación hecha ad hoc, para evitar una regulación efectiva de la cual las compañías han abusado y que se requiere cambios drásticos. Si revisamos, Humberto, una boleta estándar, común y corriente, ¿cómo explicarle a la gente paso por paso en la boleta de la luz, por ejemplo, en qué tiene que fijarse cuando pasen casos como lo que hemos revisado antes? ¿En qué punto fijarse? ¿Cómo leer una boleta de la luz? Sí, Andrés, antes de ir a eso me gustaría aprovechar de dejar una idea, que aprovechando que está el superintendente, el núcleo en que se calculan las tarifas en el agua y la luz es el mismo. Es lo que decía acá nuestro invitado, Don Enrique Román. Don Enrique, la empresa modelo. Ya. Y ahí es donde está el núcleo y el problema principal. Y no existen mecanismos que introduzcan seguridad y calidad de servicio en este famoso esquema de empresa modelo. Entonces, tanto el agua como la luz no van a mejorar hasta que no cambiemos el modelo o el núcleo o el corazón. Eso es la idea que quería dejar. Vamos con la boleta. Listo. ¿Dónde No, la por tiene? ejemplo, si tenemos alguna boleta modelo, ¿no?
Sí, si vamos a mostrar justamente ahí en Ayer mandé pantalla una. una boleta estándar, común y corriente. Por ejemplo, aquí tenemos Yo me voy todo siempre el al precio detalle. final nomás a pagar. Yo no la leo. Yo solo el precio final. Yo creo que a mucha gente le pasa lo Aquí mismo. tenemos el maestro Por Verde. favor, explique. Mira, en general, las tarifas de los clientes residenciales, la casa nuestra, tiene 3 componentes, que es la generación, la transmisión y la distribución. La que pesa más es la generación, es decir, la energía que compra la empresa de distribución a una empresa de generación y que se la traspasa. La generación es, entre comillas, crear la energía. Es decir, las centrales hidroeléctricas, las térmicas, el sol, el viento, donde se produce la electricidad. Esa hay que llevarla a la casa. Es decir, al poste que llega a la casa donde está nuestro medidor Ok. de disco. Entonces, Sí, decir inteligente, pero todavía no. Ya. Ahí vamos a entrar después. entonces, ese proceso completo que es generar la electricidad, transportarla y hacerla llegar al poste es lo que nosotros estamos pagando en la cuenta. Ya. Entonces ahí aparecen a grandes rasgos 3 elementos, que es la administración del servicio. Eso es un cargo fijo que aplica la empresa de distribución y hay que tener claro que todo esto es regulado. No Ya. hay nada que Nadie se puede escapar con los tarros. No, la empresa de distribución no actúan de libre albedrío. Son regulados en este Qué caso bueno, por la ya. Comisión Nacional de Energía y fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el caso del agua es exactamente lo mismo. Entonces, primero el cargo fijo, que es parte de lo que recibe la empresa de distribución. Ya. ¿Y qué se entiende por cargo fijo? Las personas que atienden el teléfono, los gastos para operar, que no están en función de lo que uno consume. Después está el transporte de electricidad. Es decir, si se genera electricidad, por ejemplo, en Puerto Montt, un caso ¿Ya? bien extremo, hay que traer esa electricidad a Santiago. Y el pago por el uso de las torres de transmisión es ese cargo que aparece indicado ahí como transporte Después de viene electricidad. electricidad consumida, que ese es como el grueso de esta cuenta que estamos revisando. Eso es lo que más pesa. Ese es el costo de comprar la energía a los generadores. Ya. Y esa componente es la que subió mucho este año, o que iba a subir mucho. Entonces, a grandes rasgos, nosotros pagamos generación, es decir, Ya. quien produce la electricidad, transporte es como el TAC, es decir, cuánto se paga por usar la red de transmisión, estas torres grandotas que están en la calle, y la distribución es el costo que impone, que se le asigna a la empresa de distribución por el uso de los postes y los transformadores que están en la calle para llevar la electricidad a la casa. Adicionalmente, ahí está la componente que dice arriendo de medidor, que cuando se aplica esta condición es probablemente porque la persona no es dueña de su medidor y por lo tanto tiene que haber un costo de arriendo. Entonces, esas son Ahí a se va lo grandes rasgos, fundamental, por lo menos, del eso costo. es el núcleo, exactamente. Eso es lo que lo que se paga mensualmente. Ahora, los casos que se mencionan acá, este año... ¿Dónde falla la cuenta? Cuando se dispara la cuenta, por ejemplo, en los casos de 200.000, 150.000, aquí, Daniel ¿dónde y se Felipe, dispara claro. de todos estos números que estamos viendo? Donde se dispara o donde se produce el problema es que la persona que va a leer lee mal. Porque hay alguna empresa de distribución que subcontratan el servicio de lectura. Entonces, en algunos casos, y hay que transparentarlo porque así lo han informado las empresas de distribución, que leen mal. Y cuando se hace la lectura correcta, la ley faculta a la empresa de distribución a cobrar lo que no se cobró. Ok. Ese es Eso una cuando componente. opera que cobran menos. ¿Perdón? Eso opera cuando cobran menos, pero cuando cobran más, o sea, es muy poco frecuente encontrar casos como el que describen, en que en los meses siguientes te empieza a salir cero, porque están descubriendo que, por ejemplo, te marcaron el consumo en 100 y en realidad todavía has consumido 80, entonces cuando llega el nuevo tipo a tomar el medidor se da cuenta que es 80, te ponen 80, no te devuelven los 20, sino que empiezan nuevamente a cobrarte. No, y no hay manera de poder... No, ahí hay que ser justo cuando hay que darle duro a la empresa de distribución y también hay que ser justo con la función que realiza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que ellos fiscalizan. La Superintendencia hace fiscalizaciones cada 30 meses, cada 30 días, post o en función de algún reclamo. Si la Superintendencia detecta que a una persona se le cobró más, faculta y obliga a la empresa de distribución que se le devuelva la plata. Es decir, si se cobra más de lo que corresponde, la superintendencia obliga a que la empresa devuelva. Si se le cobra menos al usuario, la superintendencia también faculta a que la empresa de distribución recupere lo que no facturó. Producto, por ejemplo, de los errores de lectura.
que en las zonas rurales, principalmente fuera de Santiago, son muy, muy comunes. Los medidores son viejos, Sí. los sistemas de medición son viejos y cualquier error humano o por tecnología genera estas distorsiones en las Humberto, mediciones. quiero volver a los casos porque ambos copuchaban. No, y no, no hacían- escuchaban, pero no les gustaba mucho la explicación. No, de y por qué. hacían así. A nadie le gusta. Conversaban. No. Entonces me gustaría No, saber la perdón. opinión de Felipe y de Es Daniel. que son dos cosas, entre varias. El relacionado primero con la boleta que se muestra ahí en la pantalla, Sí. hay un concepto que, bueno, relacionado con el concepto Ahí está la boleta. que sale en la boleta física. Si tú te metes a ver el detalle por internet de tu boleta, hay conceptos que no aparecen en la boleta. Ahí también hay poca transparencia porque en la boleta física aparecen ciertos conceptos que son estos generalmente, pero el Pero en detalle, internet no. el detalle en la página de internet aparecen otros conceptos que también lo encuentro poco transparente. Y segundo, lo que él dice suena súper bonito, pero en la práctica no es así. O sea, nosotros yo he sabido de casos de personas que estuvieron 5 meses recibiendo una cuenta por 1.000 pesos y que al sexto mes le llegó una cuenta, tú te vas a imaginar de cuánto. Entonces, y la respuesta hasta el día de hoy es, no hay respuesta. Entonces, eso es lo malo, que la empresa no tiene una respuesta concreta frente a los casos que han habido y que siguen pasando en el fondo. Entonces, yo he visto boletas de 100, de 200, de 300, de 400, de 500, de 600, de 700. Lo más lamentable de todo es que hay mucha gente que se vio la obligación de pagar, de repactar, porque muchas de esas personas son adultos mayores, al menos en la zona donde yo vivo, Buin, Paine, Alto Jahuel, Lindero. Entonces, eso es lo más lamentable de todo. Y que el tema no se cortó ahí, y que sigue pasando hasta ahora. Daniela, ocurre. tú también no estabas muy convencida con la explicación No. de señor Verdejo. No, la verdad de las cosas es que yo estoy en desacuerdo porque, ¿por qué? Yo fui a la superintendencia y también explicaron los de las boletas, pero hay ¿me pueden mostrar la boleta? Sí, Es vamos con la Señor boleta. director. Con el Ahí detalle, está, ahí está. donde dice transporte de energía. Sí. Muchas veces, y con todos los casos que yo tengo, es más el cobro que el consumo. Yo tengo las carpetas, Transporte es mucho más que es mucho más que el consumo. del consumo de electricidad. Lo otro es que allá se ha generado un problema con la empresa eléctrica. ¿Por qué? Porque no van a tomar el Estado. Según ellos cambian a las personas, culpan a las personas que toman los estados, a las empresas externas. No hay un control de parte de la misma empresa o de parte de la superintendencia. No hay un control. No hay. Han pasado ¿cuántos meses? Agosto, septiembre, octubre. Estamos en noviembre. Daniela, hay pero si respuesta. uno te escucha a ti, uno escucha a Felipe. A ver, Humberto, lo conversamos muchas veces durante el año. Fue la polémica eléctrica del año, el famoso medidor inteligente que podía permitir, por ejemplo, que la empresa pudiese medir a distancia el consumo de una persona. Fue una medida mal implementada, mal comunicada, era la solución, pero se implementó tan mal que al final terminó guardada en el baúl de los recuerdos. Todas las anteriores. Explique. A ver, lo que sucede es que el problema que tenemos en las casas, que estamos con medidores que tienen 30, 35 años. Tan obsoleto. Están desde el punto de vista obsoleto de la tecnología. Lamentablemente, el hecho de hacer lecturas presenciales genera ruido. Entonces, el medidor inteligente tenía como objetivo varias cosas, pero entre las cuales 3. Primero, tener una lectura en tiempo casi real, cada 15 minutos, que cada persona pudiese saber lo que está consumiendo. Segundo, poder detectar las fallas a distancia, porque actualmente Si con se corta la estos luz, la medidores empresa no sabe si... hay que ir a ver qué rama tocó un conductor, qué poste se cayó, etc. Y tercero, optar, digamos, a lo que están lo que conoce la gente como las famosas tarifas flexibles. Entonces, las ideas eran potentes. Esto en la Comunidad Europea tomó cerca de 13 años en ponerse de acuerdo. Dijeron en los 2000, ya, vamos a ir a la medición inteligente. Se pusieron de acuerdo, establecieron estándares y entró la discusión. ¿Es obligatorio? ¿Es voluntario? ¿Cuáles son los beneficios? Pero aquí no hicimos eso. O sea, por la estructura que tiene el sector eléctrico chileno, que está todo en manos de los privados, y el Estado solamente regula, lógicamente el error que cometió la autoridad del momento, sin hablar de color político, la autoridad del momento fue
entregar esta responsabilidad a los privados. Y esto era una política pública. O sea, con el rechazo y la animadversión que tienen los medidores inteligentes, ¿quién va a querer cambiarlo ahora? Nadie. Y ni la autoridad ni las empresas van a hacer el esfuerzo de ir a una tecnología que debiese permitir aminorar la ocurrencia de los casos que estamos comentando. Superintendente, Sí. es que yo... En el caso del agua. Yo busqué mi boleta del agua, no la encontré. No le tengo la boleta para otra, pero me encantaría que nos explicara qué se cobra en la boleta del agua, así como lo hicimos también con la electricidad. Sí, claro. No tenemos el ejemplo gráfico, pero usted se lo sabe. No hay problema. De Se lo memoria. explicamos con peras y manzanas. Muchas gracias. A ver, el servicio de agua potable y alcantarillado en realidad está compuesto de 4 servicios. ¿Ah? La producción de agua potable, que es donde uno capta el agua de los ríos, de los lagos, Allí arriba en de la cordillera, pozos, por ejemplo, de allá cualquier arriba en el lugar. Cajón del Maipo. Exactamente, uno capta esa agua, la potabiliza, la trata, porque esa agua muchas veces tiene sedimentos, tiene contaminantes, hay que puede ser tratarla. consumida Eso es directamente. un servicio de producción de agua potable, eso es un costo. Después esa agua, desde una planta que en general no está en la ciudad, a veces está un poquito más retirada, salvo que sean sondajes que están dentro de la ciudad, tiene que ser trasladada a un estanque de almacenamiento, que son Cierto. unas copas de agua que a veces Sí. se ven, Gigantes. o estanques semienterrados en los cerros. El agua se lleva a esos estanques y desde esos estanques bajan por cañerías, por matrices y finalmente llegan a las casas. Todo ese traslado de agua desde los estanques hasta las casas se llama distribución de agua potable y es un segundo cobro Otro cobro. que tiene que ver con agua potable. Ya. Pero lamentablemente la cosa no termina ahí, porque uno toma el agua de su casa, pero después se Hay va que por el devolver alcantarillado. de diferentes Hay formas. que devolverla de diferentes formas, efectivamente. Esa agua, cuando se ensucia en la casa, va a una red de alcantarillado. Ahí viene un tercer cobro, que es el alcantarillado. Entonces las ciudades están llenas de tuberías que están bajo la ciudad, que son caras de instalar y que van recogiendo el agua de los colectores de agua. Y esa agua se lleva a una planta de tratamiento de aguas servidas. Nuestro país tiene prácticamente 100% de cobertura de tratamiento de aguas servidas. Es un cuarto cobro. Y ese es el cuarto cobro, el tratar esa agua que es servida y poder disponerla en calidad en un Nuevamente. lago, en un río, etc. Entonces tenemos 4 cosas que se cobran y en la boleta sale el cobro de agua potable, se suma la producción y la distribución de agua potable, el cargo de recolección por recolectar las aguas servidas y el cargo de tratamiento de agua servida. ¿Ah? Y por eso mucha gente dice, ¿por qué ¿Dónde me está el están mayor cobrando agua cobro? De servida? esos 4 cobros, ¿cuál es el más caro? Son más o menos ¿Lo mismo? parecidos, ¿ah? Dependiendo de qué sistema, qué ciudad, algunos un poquito más, un poquito menos, pero son como 3/3 en promedio. Y usted nos decía, por ejemplo, que se generan muchos problemas, muchos reclamos. ¿Dónde están los mayores reclamos? ¿En qué etapa? Más que reclamos en etapas, ¿Ya? ¿Es cobro? muchos de los reclamos están en el cobro, Ya. que les cobraron muchos más metros cúbicos de agua de lo que usualmente consumen. cuenta final. Una familia consume en promedio en Chile 15 metros cúbicos de agua al mes. Por lo tanto, de repente aparecen cobros de 50 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, y son errores en los cobros que se verifican y bueno, finalmente se resuelven a favor de las personas cuando hay errores, porque a veces efectivamente hay fugas domiciliarias dentro de las casas. O hay errores brutales como lo que sucedió en Osorno, que fue algo Claro, que pero eso no tiene que ver con el Sí. cobro, eso No, tiene que ver con que se la producción. contaminó. Y justamente exactamente. cuando hay estos errores de cobro, cuando pasó lo de Osorno, cuando pasó lo de Puerto Octay, muchas empresas dicen, o muchas personas, perdón, dicen, aquí el problema es que el agua es privada. El problema es que cuando el agua era estatal, esto no ocurría. Tiene que ver con que la empresa sea estatal, tiene que ver con que se haya privatizado. El cobro tiene que ver, es más caro ahora que es privado que cuando era público. ¿Tiene que ver ahí el problema? Mire, la verdad, esto también tiene connotaciones muchas veces políticas. Absolutamente. Yo voy Ideológica a ser incluso. absolutamente imparcial en ese sentido, porque tenemos, la gran mayoría de las empresas son privadas, efectivamente, pero en el caso, por ejemplo, de Puerto Octay, que también tuvo un problema. Es municipal. Es una empresa municipal. También en Maipú. SMAPA, que es la Sí. empresa agua potable de Maipú, también es municipal y también tiene problemas como todas las empresas ¿Y los del cobros país, son digamos. iguales que las otras que son privadas? Y tienen básicamente los mismos problemas. Una empresa privada con una empresa estatal o municipal también tienen problemas y son relativamente parecidos. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que el problema es más bien del modelo, ¿ah? De nuestro modelo, cómo estaba pensado, que se pensó hace 30 años atrás y que necesitamos actualizarlo. La famosa empresa modelo.
Abogado, yo tengo una consulta. Me pasa que a mí me descuentan desde mi tarjeta de crédito, por ejemplo, todo lo tengo contratado como a un pack. Entonces yo no me doy cuenta de repente cuánto me están descontando y me puedo dar cuenta quizás con unos meses. De repente te metes al banco y dices, ¿qué pasó acá? Exacto, medio desfasado. ¿Qué pasa? ¿Tengo tiempo de reaccionar? ¿Tengo algunos meses? ¿Puedo reclamar? ¿Puedo ganar? Se puede reclamar, el problema ¿Ya? es que normalmente los montos, o sea, hay que entender de que el acceso a la justicia también es un tema económico, ¿no? O sea, evidentemente cuando los cargos son altos, uno efectivamente te demanda, ¿cierto? Pero si son cargos que en verdad el Pequeños remedio va a ser detalles. peor que la enfermedad, entonces lo primero es tratar de fortalecer evidentemente los mecanismos, digamos, de poder intervenir ahí sin tener que acudir a, digamos, a un abogado. Ahora, también hay que entender que el costo de la vida en Chile es preocupante porque hay incluso ranking como de Economist Unit que dicen que nosotros estamos en el puesto 76 de costo de la vida, digamos, de los países, y por ejemplo Argentina estaría 125. En Chile el sueldo mínimo es mucho más alto que el de Argentina, pero igual es precario el sueldo mínimo en toda América Latina. O sea, no estamos hablando que sea algo bueno, ¿cierto? Pero evidentemente sí hay que entender en los modelos de país que uno puede acceder a ciertos bienes o servicios de manera gratuita. Por ejemplo, uno que se aboca en otro orden de cosas es la educación, ¿cierto? Y además igual, independiente que acá nosotros vamos a estar hablando, digamos, de luz, de agua, de gas, también hay que entender que hay otros costos que en Chile son importantes, como el combustible, por ejemplo. Tenemos impuesto específico al combustible, que no es menor. Se dice que uno de los principales costos de Chile también es transporte. Entonces, evidentemente, estamos acotando, que está bien, obviamente, porque hay que ir acotando todos los puntos. Pero hay un mecanismo que estabiliza el precio de los combustibles. También eso ayuda en el fondo. O sea, porque claro, mucha gente es contraria, y aquí voy a ser abogado del diablo, al impuesto específico, pero recauda entre 2.000 y 3.000 millones de dólares fácil en nuestro país. Si tú sacas ese impuesto, ¿de dónde vas a sacar esos 2.000, 3.000 millones de dólares? Pero también hay un tema de fe pública. ¿En qué sentido? Que ese impuesto, por ejemplo, cuando se instruyó, por ejemplo, ese impuesto era para mejorar las carreteras al año 85. Entonces hoy día es ¿Qué insostenible. impuesto en nuestro país cuando se pone después se saca? Dígame, pero no solamente el específico, seamos sinceros. No, pero ya estamos de acuerdo, ya no vamos a discutir más. pero una cosa es, No lo hagamos es mucho. el ser y lo otro es el deber ser. Sí. No podemos regularizar o normalizar el abuso en el cobro. Pero ahí es quizás mejor subirle el impuesto al diésel, que es un cuarto del de la benzina, y lo pagan justamente transporte, lo pagan grandes empresas, pero ahí a ellos sí que no se les toca. El punto es que si tú... Incluso muchos después lo devuelven en impuestos. Sí, claro. Lo que Lo pasa es recuperan, que yo lo estoy que de pagan. acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo y votaría por ti para que fuera representante. No, nunca, jamás. Pero como nosotros estamos en una palestra a analizar cómo es la realidad, hay que decir que este costo, el de transporte, el de combustibles, también son muy fundamentales y son básicamente de los que más suben el costo de la vida, porque por ejemplo el precio del agua en general se ha entendido que es módico, por decirlo de alguna forma. Entonces en realidad estamos entendiendo que acá tal vez los puntos que más suben el costo de la vida de las personas no necesariamente, por ejemplo, va a ser el agua, sino, por ejemplo, sí el combustible, el transporte. De hecho, no hay que olvidar que toda esta contingencia social que está ocurriendo gatilló por el tema transporte, que no es el único tema, era la punta del iceberg, obviamente. Sí. Abogado, se lo pregunté a Enrique, pero parece que me lo estuvo esquiando un poquito. Pero abogado, Gratuito, ¿eh? abogado, ¿qué posibilidades hay reales de ganarle a las empresas en estas demandas? Bueno, en rigor esto tiene que pasar, digamos, por vía superintendencia, reclamo a la superintendencia. Okay. Pero evidentemente yo creo que lo que no se ha dado en Chile, pero se debería dar, es que a lo mejor en el derecho comparado hay tal vez organizaciones de consumidores mucho más potentes, ¿cierto?, que han hecho demandas colectivas en torno a este tema. Porque el costo de uno es muy chico, ¿cierto?, como para demandarlo. O sea, falta que como ciudadanos nos organicemos justamente una sociedad civil un poco más, bastante más potente para que se organice justamente en defender esos derechos. Y ojo que en Chile, claro, yo estoy de acuerdo con Aquí eso. existe la CONADECU, la pero ODECU, CONADECU- ciertas organizaciones que pero tienen de 10, 12 años para atrás, no tienen mucha historia. No, pero ojo que CONADECU ha hecho una gran labor a mi No, sí, juicio. pero son casos muy puntuales. En Chile no hay una cultura de sociedad civil de organizar y defender los derechos de los consumidores. Sí, o sea, es que si nosotros vamos a ir al caso puntual de a mí me cobraron más que puedo hacer yo daría una respuesta poco, digamos, esperanzadora, ¿cierto? Como que poco puedo hacer más allá de tratar de cubrir a la superintendencia, en fin. Pero si es que evidentemente como consumidor quiero yo lograr un cambio, tienen que existir organizaciones de consumidores y de hecho CONADECU ha logrado cosas importantes. no Pero menores. abogado, igual pasa que las empresas siento que se, ¿cómo decirlo? Se lo toman, voy a aburrir al consumidor, no, se me fue la palabra, pero... No, pero en el caso, hasta el cansancio, y en el caso, por hasta el ejemplo, Daniela. cansancio, En tu caso, exactamente. Por ejemplo, Daniela, Daniel, en particular. agotamiento. Daniela no tuvo una respuesta nunca, entonces, bueno, el cliente se va a agotar y va a seguir, tiene que seguir pagando, como el caso de Daniel. Bueno, eso efectivamente puede pasar.
Y efectivamente un poco rescatando lo que decía, digamos, Daniel y Felipe. Felipe dijo, bueno, a mí me lo regularizaron, ¿cierto? Sí. Pero después la cosa vuelve a la normalidad. Y tiene miedo, de hecho, de recibir la siguiente boleta. Y yo sinceramente creo que lamentablemente en Chile hay una responsabilidad de los medios de comunicación que hoy día están tomando con harta altura, yo a mi modo de ver, que el mismo hecho que existan este tipo de programas llama a la autoridad de responder. Pero la verdad es que una persona sola no le van a responder. Yo sé que a veces las preguntas están buscando que yo dé la solución, digamos, como el tesoro perdido. La receta mágica y no la existe. receta mágica. Pero no es la labor de los expertos dar recetas mágicas, sino que un poco constatar la realidad y hacer énfasis en cuál es la Orientar, evidencia. quizás. Y en tu caso, Daniela, tú nos contabas un poco lo que te pasó, pero ¿cuánto ha avanzado? ¿Tú sigues debiendo esa cantidad de plata? ¿Has podido arreglar, regularizar la respuesta de la empresa? ¿Sigues ahí entrampada? No. La verdad las cosas es que yo ahora tengo un grupo de personas que no es menor, ¿Cuántos son? son más de 500 personas. 500. Sí. Solo en el grupo de WhatsApp que yo administro ahora, tengo 160. Aparte, ¿Y nadie ha podido regularizar o arreglar su situación? no, la verdad las cosas es que nosotros, bueno, contamos con, en algún momento, al principio, nos dijeron que hiciéramos una demanda colectiva, pero todas las personas, al fin y al cabo, después se echaron para atrás. ¿Por miedo? ¿Por qué? O se aburren. Por lo extenso, yo creo. Por lo del proceso. extenso de todo esto y porque al final, en un principio, cuando se inició todo esto, las mismas personas, las autoridades, estaban con nosotros, pero les duró una semana. Entonces, al final después nos vimos ahora en la realidad de que nosotros estamos solos. ¿Pasa No- eso un poco, nos Felipe? encontramos solos. Sí, que muchos casos, como el caso de Daniela y ese grupo, se terminan cansando. Y terminan, ¿sabes volvieron para los qué? cobros. Sí, pasa Volvieron porque... los cobros. Sí, como dice Daniela, pasa mucho porque cuando tú veis que no te dan una respuesta concreta, que es la que tú esperáis, y que en el fondo que la empresa misma no te responde a solicitudes tuyas, porque, claro, finalmente uno ¿qué hace? Termina desquitándose con las personas que te atienden detrás del mesón. Y que yo reconozco que fui uno de ellos, pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, fui y tuve el valor de ofrecerle disculpas a la persona que finalmente no tiene la culpa tampoco. Pero te veis en esa desesperación de que no tenéis respuesta y que pasa el tiempo y que te vais dando cuenta de que no son 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 100 personas, sino que son mucho más personas y que no es solamente en un sector determinado, sino que son varias comunas a nivel de región metropolitana y a nivel país, porque tampoco se centra aquí en la región metropolitana. Entonces, ese es el tema, que el cansancio también muchas veces hace eco en que la gente deje de el tema ahí y que se solucione solo o que los que siguen lo puedan resolver en algún minuto, en favor de todos. Sí, vamos a ir a la pausa, la primera pausa aquí en No Culpes a la Noche y a la vuelta, a ver, una respuesta que no es fácil, se las vamos a pedir. ¿Qué tienen que hacer las personas justamente cuando se ven envueltas en este tipo de casos, en esta problemática, en muchas veces un camino que no tiene nunca, no ve una luz al final? Vamos a la pausa y volvemos. Esto para hablar Bueno, con estamos de cuentas. vuelta en No Culpes a la Noche con una pausa que también estuvo acalorada. Sí, estuvo acalorada. Sí. Vamos Casi a- se quedó la corpeta Sí. lo acalorado. Estoy nerviosa. Enrique, querido, vamos a terminar con usted este programa y le tengo la pregunta, se la dejó planteada a mi compañero. ¿Qué puede hacer la gente finalmente en su casa que se siente identificada con el caso de Felipe y Daniela cuando ve estos cobros excesivos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué le aconsejamos? O sea, mira, hay dos caminos. Uno que son las acciones individuales, las acciones colectivas, en definitiva, enfrentarse a la regulación por medios legales. No hay otro camino a no ser salir a la calle, hacer manifestaciones, sumarse a todo lo que está pasando y actuar de una manera en que el uso de la fuerza, de la manifestación, le haga sentir a las compañías que se va a volver inviable su situación y que en algún momento lo que se va a poner en cuestión es la privatización. Acá hay una cantidad de abusos en esto que son de dos naturalezas. Hay abusos que son estructurales, tal como ha sido definido el sistema, y hay abusos que son coyunturales que tienen que ver con muchos de los casos que... Yo no tengo ideas sobre el tema eléctrico, lo discutíamos, yo he sido director de algunas empresas sanitarias y ahí tengo un poco más claro lo que pasa. Lo que sucede es que hay ciertas maneras de estimar las tarifas que han sido hechas para generar rentabilidad a ¿Qué las tienen que hacer las empresas. personas? En el fondo, más que irnos a lo Es que técnico, porque me tenemos que cerrar. encajonas en una situación en que si las personas hay cosas que no pueden hacer
Lo que yo les voy a estar diciendo es algo inconducente. Pueden protestar, pero esto requiere una regulación distinta, requiere cambiar el sistema. Y frente a eso, individualmente las personas no hay nada que puedan hacer para cambiarlo, salvo pedir el cambio del sistema. ¿Tienen los usuarios de ganarles a las empresas, superintendente? ¿Tienen que haber cambios profundos realmente para que esta situación cambie y este malestar se transforme en algo un poquito más de mayor satisfacción? Yo creo que hay dos cosas. En términos de cobros abusivos, están las herramientas actuales y son poderosas las que tenemos porque hay sanciones a las empresas cuando no se portan bien en el momento del cobro. Y tenemos tasas bastante efectivas de revertir estos malos cobros. Y yo solo quería dejar el último mensaje que yo creo que es importante para esta conversación. Nuestro modelo, que es perfectible y en eso estamos después de 30 años mejorando nuestra legislación sanitaria, tiene también cosas bastante buenas y dentro de esa están lo que se llaman los subsidios. Y nuestra ley contempla que para aquellas familias que no pueden pagar la cuenta de agua, porque efectivamente las tarifas son relativamente contenidas, pero igual hay gente en el país que no puede pagar esa cuenta de agua, la ley contempla subsidios. Entonces yo invito a todas las personas que tengan problemas para pagar la cuenta de agua, que accedan a su municipalidad, porque el Estado todos los años gasta 60.000 millones en subsidios para esas personas. El 12,5% de todos los hogares del país recibe este subsidio y en algunas ocasiones no se alcanza a completar. Es decir, hay subsidios disponibles, hay gente que podría beneficiarse y no se está beneficiando. Entonces la invitación es acercarse a las municipalidades para solicitar este subsidio. Pero sobre el poder que tienen ustedes de regular, el día que yo vea que la compañía de Osorno recibe una multa proporcional al daño que causó, yo voy a creer en esa capacidad regulatoria. Enrique, y a todos muchas gracias por su presencia, la opinión, el cabildo que tuvimos este día jueves aquí en Televisión Nacional de Chile. No culpes a la noche, nos vamos despidiendo. Camila Exactamente, y también gracias a toda la gente que a esta hora de la noche nos ve, el costo de la vida de NSN, que también estuvieron participando en redes sociales. Nos encontramos el domingo Sí, pues. para un nuevo cabildo. Con otro aquí tema en ciudadano. No Culpes a la Noche. Exactamente. Muchas Ahí nos gracias. vemos. Buenas Chao, noches. chao.